Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, la última clase que tuvimos de lleno, ¿verdad? De una vez, fue sobre la competencia, ¿verdad? La jurisdicción y competencia nos faltó un poco, ¿eh? Espero que haya quedado claro estos conceptos, ¿no? Para manejarlos con cabalidad y con claridad en su momento cuando se esté hablando, ¿no? De conceptos procesales, porque eso se refiere a las facultades de los señores jueces como administradores de justicia, ¿verdad? Y ahora la competencia. Es poco lo que vamos a ir analizando, y con base en la pequeña hoja de guía que yo les di ayer como orientación, de análisis que vamos a hacer de estos conceptos. Bueno, antes de empezar, joven, no sé si en la sección de ustedes hay alguien por ahí que haya quedado pendiente con el examen extemporáneo o extraordinario. No he recibido solicitud alguna. Si hubiera, por favor, yo voy a habilitar la plataforma para el día miércoles, pasado mañana, tipo 7 de la noche u 8 de la noche, ¿va? Para que ya ustedes estén descansando de las clases. Vamos a hacer el examen, los que quedan pendientes, ¿sí? Les repito, no he tenido ni una solicitud. Yo considero que como que no haya. Y si así fuera, mis felicitaciones, todos cumplen el horario del examen, ¿no? Porque esto trae dificultades y especialmente el tiempo para trasladar toda la información allá, control académico de nuestra facultad. Pero espero pues que hagan la solicitud en la coordinación, adjuntando la constancia que justifique por qué no pudieron examinarse, ¿verdad? Es decir, dos razones fundamentales: razones de trabajo o de salud. Eso es lo que determinan los reglamentos, ¿sí? Bueno, pasemos pues a lo que nos corresponde. ¿Qué es competencia? La jurisdicción, creo que aquí vale la pena recordar un poco. La jurisdicción dijimos que es la facultad o capacidad que tienen los jueces, ¿ya? O tribunales que están integrados por magistrados para administrar justicia. Es una facultad, una investidura que les otorga el Estado para administrar justicia, ¿va? Ante el conocimiento de ellos, entonces llegará el planteamiento de una acción a través de una demanda en virtud de un derecho en conflicto, ¿va? Entre partes, entre sujetos de derecho. Ya en una demanda, ya las partes, los sujetos de derecho, mejor dicho, cambian de denominación, ¿verdad? De acuerdo a la ley procesal. Y estos serán llamados sujetos procesales, ¿no? Bueno, demandante o actor, que es el que plantea la demanda, y el demandado es la persona contra quien va dirigida una demanda, ¿no? Pues tendrá que defenderse en el proceso. Bueno, eso lo tendrá entonces que hacer el juez, porque está otorgado por la ley, la Constitución Política, recordando un poco, por eso que les pedí que leyeran un poco unos artículos, la Constitución Política, la ley del organismo judicial, ¿se recuerda? Y luego algunos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil y también del Código Penal, ¿se recuerdan ustedes? Es para ver, pues, esa posibilidad de plantear las acciones judiciales, ¿verdad? Bueno, eso significa, en otras palabras, una facultad amplia tienen los jueces, ¿ya? Y ahora vamos a ver la competencia. ¿Qué es competencia? Un juez tiene jurisdicción y a la vez tiene competencia. Se manejan los conceptos, dice uno. Pero entonces la jurisdicción
ya fuimos determinando la facultad, la investidura que tiene el juez para administrar justicia en cualquier ámbito, en el territorio, por supuesto, del territorio guatemalteco, en nuestro sistema. Muy bien. Para competencia. Es otro concepto, jóvenes, que viene necesario a entender porque ese es un lenguaje jurídico, es un concepto jurídico que el abogado en su ejercicio de sus funciones va a tener que determinar, manejar cotidianamente, señalar, mencionar cotidianamente, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo se manifiesta? Leyendo un poquito la doctrina, haciendo como un resumen, una síntesis, ¿verdad?, de la lectura. La competencia viene siendo como una limitación de la jurisdicción. Ya, repito, la competencia viene siendo una limitación de la jurisdicción. ¿Cómo así? La jurisdicción, hemos dicho, que es la facultad amplia que tiene el juez para administrar justicia en cualquier lado del territorio nacional. Muy bien. Competencia es limitante, es una limitación de la jurisdicción. Quiere decir que esa jurisdicción amplia viene ya a encontrar como una llamada de atención, digamos, una limitación. Ojo, es cierto que hay jurisdicción, pero no puedes administrar justicia de determinada índole en cualquier departamento. Guatemala estamos constituidos en 22 departamentos, ¿no? En cualquier lado de los 22 departamentos, ¿no? Puede conocer un juicio penal aquí en la ciudad de Guatemala, puede conocer un juicio civil en el departamento de Izabal, por ejemplo, allá por Escuintla, ¿va? No es posible, ¿no? Él puede, muy bien, puede denunciar, pero no es posible administrar justicia de manera anacrónica, ¿va? Entonces viene la limitante. La limitante significa que el señor juez tiene jurisdicción, tiene capacidad, tiene conocimiento, es un doctor en el derecho, nombrado para administrar justicia en el departamento de Escuintla. ¿Ya? El señor juez tiene jurisdicción, sí, en la República, sí, solo que en el departamento de Escuintla. Él tiene competencia en el territorio del departamento de Escuintla, o en el departamento de Guatemala, o en el departamento de Chimaltenango, o el Progreso, o cualquier. Tiene competencia, muy bien. Fue nombrado, designado a administrar justicia en ese departamento. Muy bien. Como quien dice, viene otra pregunta. Este juez va a conocer de todos los litigios que surjan en ese departamento, en ese terminario de territorio. No. Y este no depende del volumen de litigios o volumen de casos, pues, ¿verdad? Juicios que hay en muchos departamentos. En el departamento de Escuintla, jóvenes, creo que por lógica pensamos de inmediato que es un departamento, con mucha población, ¿va? Con mucho tránsito poblacional de otros lugares. Es un departamento productora hay muchas industrias, ¿no? Hay mucha fábrica en el departamento de Escuintla. Por lo tanto, ahí puede generar conflictos de cualquier índole, penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, mercantil. Muy bien. En relación al departamento del Progreso, y su cabecera departamental es Guastatoya, es un departamento pequeño en población y quizás también puede darse que no haya mayor movimiento poblacional, interrelaciones personales y relaciones jurídicas, ¿va? Tal vez no se produce y en consecuencia no hay generación de conflictos de intereses, conflictos de derecho, ¿no? Bueno, entonces, pues, la competencia, lo que quiero decir, llegar, a veces no se confundan ustedes. Si yo me desoriento, llámenme la atención, por favor, ¿eh? Pues decíamos, la competencia es una limitación de la jurisdicción
quedémonos con Escuintla o el departamento de Guatemala, la ciudad de Guatemala, población grande, movimiento económico, movimiento político, movimiento social, etcétera. O sea, aquí hay posibilidad de manifestación de conflictos, ¿ya? Entonces, hay que crear órganos jurisdiccionales competentes para jóvenes. Conocer litigios especializados o juicios especializados. Juicio de tipo penal, por ejemplo. Juicio de tipo laboral. En Escuintla hay mucho conflicto laboral, ¿verdad? Por las azucareras, todas estas empresas agrícolas que hay en ese lugar. El Tauleo también, los departamentos del sur de Guatemala, ¿no? Bueno, entonces, esa jurisdicción que tienen los jueces en el departamento de Escuintla, lo vamos ahora a delimitar a través de sus funciones. Una función laboral, muy bien, a nombrar jueces, abogados, perdón, para jueces en asuntos laborales, porque él es experto en derecho laboral, por ejemplo. Nombramos jueces con competencia, porque conoce el derecho penal, conozca asuntos penales, asuntos civiles, asuntos de familia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí queremos llegar con porque expresamos que la competencia es una limitación de la jurisdicción. La jurisdicción es amplia, ¿va? En el departamento de Escuintla, perfecto, pero no es posible que un juez trabaje todos los asuntos, ¿no? Porque necesita tiempo, capacidad, conocimiento. Entonces, la Administración de Justicia ha creado esa modalidad de crear, entonces, como quien dice, especializaciones, ¿verdad? Un tribunal, un órgano jurisdiccional, asuntos penales, asuntos laborales, asuntos civiles, asuntos familiares, etcétera, ¿no? Ahí, entonces, concretamos nuestra expresión al decir que la competencia viene siendo una limitación, que es una limitante, ¿va? De la jurisdicción plena. Hasta ahí llegamos, ¿no? Toda la competencia es un aspecto o un movimiento o una actuación en pequeño, ¿eh? Dentro de la jurisdicción, pero con especialidad. Eso significa la competencia. Por eso es que la doctrina, veamos y leemos por ahí, dice que el concepto de competencia viene siendo como complementario o subsidiario de la jurisdicción y ayuda a la función jurisdiccional, ¿va? En el ordenamiento de todas las actividades de los órganos encargados de impartir justicia. Ya son palabras técnicas resumidas para poder explicar la competencia. Yo les expliqué a ustedes en términos o en lenguaje sencillo para acercarnos con la idea, pues, del concepto de competencia. La competencia, entonces, jóvenes, nace como una necesidad de ordenar y asignar a cada titular o juez de los juzgados o tribunales. Ustedes que ya saben, ¿no? Cuando la palabrita, esta palabra tribunal significa, viene del 3, ¿verdad? Tres. Son los juzgados, o mejor dicho, las salas de corte de apelaciones. Son tribunales colegiados. Tribunales porque está integrado por 3 jueces, 3 abogados como jueces, ¿verdad? Y estas salas también tienen competencia para conocer asuntos laborales, por ejemplo. Hay salas competentes para conocer de asuntos civiles, ¿no? Asuntos penales, asuntos familiares, etcétera, ¿no? Está delimitado entonces también por la competencia, ¿no? Y eso de la división u ordenamiento, ¿no? de los juicios en cada tribunal, pues evidentemente no viene de manera antojadiza, sino que eso está así ordenado desde la Constitución política hasta las leyes ordinarias y reglamentarias, ¿no? Bueno, la competencia presupone la jurisdicción. Donde no hay jurisdicción, no puede haber competencia, ¿va? Tiene que esto y como que van entrelazados, ¿no? La jurisdicción
concepto genérico y la competencia viene ya colocándose en medio de esa gran generalidad. Competencia penal, civil, laboral, etcétera, dentro de esta jurisdicción del departamento de Escuintla, o el del departamento de Guatemala, o el departamento de Petén, etcétera. Vale la pena señalar, yo voy a mencionar acá con ustedes jóvenes, lo que han dicho algunos tratadistas, nuestros profesores, especialmente de la facultad, que ya están descansando ahí, jubilándose. Menos mal, especialmente el doctor Mario Aguirre Godoy, es el civilista guatemalteco, quien hizo los códigos civil y procesal civil, creo que ya les mencioné varias veces, ¿va? Pues ese es un orgullo pues, de nuestra universidad y de nuestra facultad. El doctor Aguirre Godoy dice al respecto de la competencia. Primero, la jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Esto es lo que hemos dicho, ¿va? Eso es lo que tenemos grabado y por eso es que yo me explico con ustedes de una manera repetitiva, ¿no? Y luego, y la competencia, dice él, fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad, es decir, ejercer su jurisdicción en este ámbito penal, ejerce su jurisdicción en este ámbito laboral, en este ámbito civil, ¿va? En un departamento. Los elementos de la jurisdicción están fijados en la ley, ¿ya? No a capricho, no de manera antojadiza, de alguien, ¿verdad? O la Corte Suprema de Justicia. No, la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar con base a la ley. ¿Qué ley? Constitución, ley ordinaria y reglamentaria, ¿no? Y ellos emiten esas disposiciones, porque para eso están, este es el organismo judicial, pues como autoridad del organismo judicial toman las decisiones adecuadas, ¿verdad? Y necesarias para la buena administración de justicia en Guatemala, por supuesto, ¿no? Bueno, decía que los elementos están fijados en la ley, no de manera antojadiza, ¿va? Con insistencia o con presencia de todo caso concreto. La competencia, en cambio, debe determinarse en relación a cada juicio. De ahí que pueda definirse la competencia, Aguirre Godoy lo dice, puede definirse o puede explicarse la competencia como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción a un caso determinado. En las mismas palabras que he dicho yo, la capacidad que tiene el juez de administrar juicio penal en la jurisdicción del departamento X, ¿no? En el lugar determinado. Lo básico del concepto de competencia hace que ésta sea considerada como un presupuesto procesal, indispensable para que pueda trabarse correctamente las litis, debiendo el tribunal que no tiene competencia abstenerse de conocer en el asunto. En caso de que no lo haga así, tienen las partes el derecho de alegar incompetencia por las vías que establece la ley. Es decir, jóvenes, que la competencia tiene que estar bien manifestada, bien clara, ¿no? Un juzgado penal, un juzgado laboral. Aunque, escuchen bien, en el departamento de Escuintla, escogemos caso laboral, ¿verdad? Aunque en el departamento de Escuintla, la cabecera municipal de Escuintla, hayan 2 o 3 juzgados de trabajo y previsión social. ¿Sí? Muy bien. En la jurisdicción del departamento y la misma materia. Pero si una demanda se planteó, por decir algo, ante el juzgado primero de primera instancia laboral del departamento de Escuintla, ahí deberá ser conocida, tramitada y resuelta. Lo que quiere decir con la pequeña expresión que le he manifestado por los autores. Es decir, si el juez primero de primera instancia laboral está conociendo el asunto, el juez segundo o el juez tercero de trabajo y previsión social no pueden interferir
en la administración de este litigio en el ámbito del juzgado primero de primera instancia laboral. ¿Sí? Cada quien es responsable, es competente para conocer y resolver un asunto puesto a su conocimiento. Esto posiblemente más adelante cambia, ¿va? Por necesidad, y lo vamos a encontrar en su momento. Ojalá que no se nos olvide como ejemplo para su momento. Pero esto es lo que quiere decir, que el concepto hace que se considera como presupuesto procesal en ese sentido, manifestar con claridad y de manera fija un solo juzgado, que ahí debe desarrollarse, que ahí debe conocerse, ¿ya? Y resolver en forma definitiva una litis, dice la doctrina, un litigio, un conflicto, en otras palabras, entre particulares. Estamos jóvenes, así se entiende en términos generales la competencia, así se debe desarrollar, así se debe manifestar. Y así se debe defender, ¿verdad? Por eso dice acá, si un juez, el ejemplo que estoy poniendo, el juez de primera instancia está desarrollando el caso y de repente interfiere el juzgado segundo de trabajo, aunque de la misma materia, aunque del mismo ámbito, ¿verdad? Pero que no debe manifestarse porque no está puesto a su conocimiento. Si se diera, las partes les nace el derecho de alegar, ¿verdad? Incompetencia, falta de competencia para interferirse en este asunto. ¿Va? En otras palabras, asunto que no le compete, ¿va? Por lo tanto, que no se meta. Muy bien. Continuamos con la definición. Si queremos dar una pequeña definición al respecto. Yo creo que dijimos ya algo al inicio, ¿no? Que la competencia es el límite de la jurisdicción. Señores, ahí está, creo yo, explicado o manifestarse en una forma tan sencilla, corta y clara el sentido de la competencia, ¿verdad? La competencia es el límite de la jurisdicción, por las razones que yo expliqué. No voy a repetir. Un autor, el doctor Wasp, dice al respecto: la competencia es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción. Es decir, que explica cómo podemos entender esta explicación del tratadista Wasp. Pues yo creo, jóvenes, regresando un poquito con el ejemplo que yo puse de los dos juzgados de trabajo, ¿no? Donde se planteó, ahí se debe tramitar y resolver. No puede interferirse otro juzgado, aunque tenga ¿ya? La facultad de administrar el mismo asunto, un mismo asunto o la misma materia, ¿va? Pero asunto particular que no ha sido puesto a su conocimiento, no es posible interferir. Entonces, eso es lo que quiere decir el autor acá, ¿va? Que es una atribución a un determinado órgano jurisdiccional determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción. ¿Sí? No puede intervenir y preferentemente que continúe el juez donde fue planteado en un principio. En nuestra legislación, o sea, nuestro sistema, jóvenes, ¿qué dice al respecto o qué dicen nuestras autoridades al respecto? Pues hay una referencia histórica por ahí, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, allá, en el año 1934, jóvenes, ¿no? ¿Se imagina? Y está señalado en el tomo 30 y en la página 315, por si ustedes quisieran ir a la Corte, al archivo, ¿verdad? O a la biblioteca, ir a verificar de lo que estamos, lo que queremos encontrar algo. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Es algo dicho, en esas palabras, ¿no? Algo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en relación a la palabra competencia. ¿Qué dice la Corte Suprema? Y así manejamos, pues, todos los abogados que trabajamos. ¿Cómo entendemos y cómo poder hacer ver o alegar en un momento dado? La competencia es la facultad, así está razonada en una sentencia, ¿no? Es
la facultad que tiene cada juez de primera instancia o tribunal, lo que ya dije, va a una sala de corte de apelaciones, para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Ya? Casi con, explica, o así, solo que en otras palabras aquí, de lo que hemos venido desarrollando. Es la facultad señalada por la ley a cada juez o tribunal para conocer de los negocios, o sea, de los litigios, porque un negocio se entiende una disposición de voluntad entre las partes, de buena fe, pero creo que aquí sí estamos un poquito no de acuerdo con ellos de decir negocios, porque ante un juez llegan jóvenes, llegan así, intereses en conflicto, derechos o normas en conflicto, ¿verdad? Cuando hay intereses, cuando hay derechos adquiridos, deberes cumplidos, definitivamente no hay litigio, no hay conflicto de intereses, entonces no llega conocimiento de un juez. Cuando entran en contradicción esos sujetos procesales, esa relación jurídica creada en un negocio jurídico, en un contrato jurídico en su momento, e incumplen, pues definitivamente una de las partes afectadas recurrirá ante un órgano jurisdiccional a plantear su demanda, una pretensión de querer que el juez conozca del asunto y que razone o que resuelva a su favor, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, pues, voy a repasar acá. Fue en agosto, 18 de agosto, cabal, 18 de agosto de 1934, en el tomo 30, página 315, que la Corte Suprema de Justicia, es decir, nuestro órgano supremo, ¿no?, de la Corte Suprema, dijo que la competencia se considera como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Un lenguaje o una redacción muy elegante, ¿verdad? Pero yo digo es que los conflictos que llegan o que han llegado al conocimiento de los jueces o tribunales, ¿no? ¿Para qué? Para resolver, pero primero, después de un proceso, ¿no? Muy bien, eso ahí podemos explicar un examen, diga qué entiende usted por competencia. La competencia, la limitación de la jurisdicción, ¿verdad? Sencillo, ya se entendió. Bueno, clases de competencia, vamos a terminar este concepto, jóvenes. Clases de competencia, y en la hojita que se les pasó la semana pasada, hay un listado de 5 competencias. Primero, por territorio, razón de territorio, razón de la materia, razón de grado, razón de cuantía y razón de turno, ¿no? Muy bien. ¿Puede darse competencia por razón del territorio? Pues definitivamente eso es lo que se da, jóvenes. Salvo la Corte, la propia Corte Suprema de Justicia, ¿va?, como órgano superior del organismo judicial, ellos sí son autoridades de todo el país. Por lo tanto, su jurisdicción es en todo el país, no está limitado, ¿va? La jurisdicción plena de la Corte Suprema de Justicia es de todo el país. En el caso de las salas de la Corte de Apelaciones, jóvenes, hay ciertas, aquí vale la pena hacer las observaciones en nuestro sistema, ciertas salas de la Corte de Apelaciones, ¿cuál es la función de ellos? Las salas jóvenes conocen en una segunda oportunidad, por eso les llaman segunda instancia, un juicio, ¿ya? Ejemplo, el juicio planteado ante un juzgado de trabajo, ¿verdad? Y por un trabajador, por supuesto, van a encontrar su patrón, etcétera. El patrono no está de acuerdo con la sentencia, ¿verdad? Porque le dieron toda la razón al trabajador. Entonces el patrono, como demandado y como afectado en su derecho, puede pedir a otro órgano de mayor jerarquía, pero de la misma materia, ¿va?,
en la jurisdicción departamental y con competencia para conocer del asunto laboral. Entonces, se plantea el recurso de apelación. Y en virtud de este recurso de apelación es que el juicio iniciado ante el juez de primera instancia se traslada o se eleva, técnicamente dicho, a conocimiento del tribunal. Es decir, el juzgado, un órgano integrado por 3 personalidades, 3 jueces, ¿no? Entonces son ellos quienes conocen por segunda vez ese juicio que se tramitó en el juzgado de primera instancia de trabajo. Y ellos revisan, porque la razón de ser del recurso de apelación es para que ese órgano de mayor jerarquía revise la actuación del juez de primera instancia, ¿no? Bueno, ese es el trabajo fundamental de las cortes. Ahora, estamos en el momento de la jurisdicción de ciertas salas de la Corte de Apelaciones, jóvenes, y no puede darse también en lo laboral. En lo penal es donde se enmarca con mayor claridad en este sentido. Hay salas de la Corte de Apelaciones que ahora le llaman regionales. ¿Sí? Regionales. ¿En qué sentido? ¿Por qué regionales? Porque una sala de Corte de Apelaciones puede conocer, fíjese usted, por eso está señalado la ley, no antojadísamente, conocer del asuntos laborales, si estamos en el asunto laboral, de solamente de Escuintla, sino que también puede conocer de los juicios que procede un juzgado de trabajo en Mazatenango, por ejemplo, allá en la costa sur, Suchitepeques, o bien de Retauleu, si un juzgado de trabajo y provisión social de Retauleu resolvió favorablemente al trabajador, pero desfavorable, entonces va a echar a conocimiento a una sala regional. La sala regional significa, jóvenes, es que en virtud de la ley puede conocer de juicios en segunda instancia, no solo del departamento donde está ubicado, domiciliado, sino que también puede conocer por los juicios procedentes de otros departamentos, ¿no? Retauleu, Mazatenango, digo. ¿Sí? De Escuintla juzgado, generalmente así funcionan las salas regionales, ¿no? En trabajo. En el departamento de Zacatepeques, allá en la antigua Guatemala, aquí cerca, ¿no? Ahí es una sala regional, jóvenes. Esto no exactamente laboral, procede de civil y penal. De los departamentos del Quiché, del departamento de Chimaltenango y del departamento de Zacatepeques. O sea, pues, una sala de la Corte de Apelaciones con la calidad regional. ¿Por qué? No solo conoce de asuntos de ahí del departamento de Zacatepeques, sino que también de otros departamentos, ¿no? Eso es en virtud de la ley y por disposición de la autoridad máxima de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues, en ese sentido, podemos decir, la sala regional de Zacatepeques, así le llaman, ¿eh? Es regional, ¿por qué? Porque tiene jurisdicción, además del departamento de Zacatepeques, sino que también sobre el departamento de Chimaltenango y el departamento del Quiché. ¿Sí? Ahí hay como quien dice, una jurisdicción ampliada del departamento de Zacatepeques, ¿no? Entonces, esa competencia por territorio puede, no exactamente el departamento, puede ser amplia, ¿no? No solamente un solo departamento, pero jóvenes, aclaro, a nivel de tribunal o sala de apelaciones. Juzgados no, solamente el tribunal colegiado o con otro nombre, ¿va? Sala de la Corte de Apelaciones. Les hablo esto porque esto es lo que sucede en la realidad. Yo no sé si ustedes han tenido algún contacto con esa realidad, pero así estamos, ¿no? Hoy día y mañana, y este es modificable, ¿no? Modificable en virtud de necesidad de servicio, en virtud de la cantidad de juicios que se presentan. Y aquí es como que va la respuesta. Tal vez ustedes están preguntando, ¿y por qué se dan esos casos? En muchos departamentos solo existe la sala de Corte de Apelaciones para el departamento. Sí, pero eso depende
el número de juicios. Depende entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, los elementos, ¿no? Poblacional, movimiento económico, movimiento político, movimiento social, etcétera, ¿verdad? Es decir, mucha acción, mucha demanda, digamos, en sentido amplio, ¿no? Y en los lugares o departamentos, municipios que no hay mucho movimiento, no hay muchos juicios, pues, entre paréntesis, sí, esa es la razón de por qué han creado órganos jurisdiccionales regionales, ¿no? Para atender más de 2 departamentos, 2 o más departamentos, mejor dicho, ¿no? ¿Estamos jóvenes? Ahí eso es lo que se refiere por territorio. Bueno, dicho esto, en términos generales, entonces, la competencia por territorio es la que se da, la que se manifiesta con mayor claridad, de manera constante, digámosle, ¿no? Salvo con las modalidades que les mencioné para las salas. Pues por razón de la extensión territorial de los estados, resulta más cómodo la administración de justicia fraccionando el territorio, porque prácticamente por la competencia es que se fracciona el territorio, se divide el territorio. En el caso nuestro, de manera administrativa y política, Guatemala, dijimos ya que tenemos, somos de 22 departamentos, ¿no? Esa es la división territorial que nos han hecho. Y de esa manera se adecua también la administración de justicia, ¿no? Pero con las modalidades que dije, por las demandas, ¿no? Número de juicios, número de casos, porque depende de la población. Mientras población mayoritaria, definitivamente mayor es la probabilidad de generación de conflicto, ¿eh? De derechos o de intereses. Bueno, entonces sabemos que la competencia del territorio es la que se manifiesta con mayor claridad o de manera constante, ¿ya? De este modo, jóvenes, es que se ha favorecido el elemento humano de los estados que se encuentran repartidos en las parcelas administrativas, desde la doctrina, el fraccionamiento. Entonces, como los jueces tienen plena jurisdicción en su territorio, la ejercerá sobre la persona allí domiciliada, ¿no? Y sobre las cosas allí situadas. Dentro del territorio donde está manifestada la jurisdicción de un juez y que tiene competencia, solamente se da sobre la población de ese territorio, del departamento de Escuintla, les decía, solamente la gente de Escuintla. Porque un ciudadano domiciliado de Santa Rosa, por ejemplo, si estamos en el sur de Guatemala, un ciudadano domiciliado en el departamento de Santa Rosa, pues definitivamente, bueno, salvo excepción, los asuntos penales, puede ser conocido en Escuintla, un accidente, por ejemplo. Pero de ahí, donde está domiciliado la persona y existe el juez, pues ahí el juez debe conocer sobre esa persona la situación dada. Esta es la explicación que podemos manifestar en relación a la competencia por territorio. Así debemos de entender, con jurisdicción y competencia dentro de un territorio determinado o delimitado, ¿no? Salvo la aclaración que hicimos en el caso de los tribunales o salas de las apelaciones. La segunda competencia, la competencia por razón de materia. Vamos. La misma explicación de la división del trabajo y la diversidad de litigios en cuanto a su naturaleza hace que por categorías se agrupen aquellos que tienen mayor analogía, apareciendo de esa manera casos penales, casos civiles, casos mercantiles o familia, etcétera, que dan origen a una nueva división de la competencia. Entonces, por esto y con mayor razón, se explica que aparece la competencia por materias, ya como una división y una subdivisión se hace, ¿no?
en el territorio de Escuintla, allá hay juzgados de trabajo, de lo que habíamos mencionado como ejemplo, juzgados civiles, juzgados penales, juzgados de familia, de niñez y adolescencia, etcétera. Cada órgano delimitado por las atribuciones que le ha señalado la ley y la autoridad. Pero que su competencia solamente está enmarcado dentro del territorio de Escuintla, o como también aquí en la capital, ¿no? Y por eso es que existen varios juzgados en un lugar. En un territorio existen varios juzgados, puede manifestarse, ¿no? Y cada quien es independiente, jóvenes. Es independiente en sus funciones, ¿no? No puede interferirse jueces laborales en asuntos penales o viceversa, ¿va? Eso no es posible, no puede darse, ¿no? Y si, como decíamos anteriormente, si aparece en la realidad una situación de esta naturaleza, la presencia o intervención de un juez que no le corresponde por materia, pues se puede alegar competencia, ¿no? Esto ya las mismas leyes señala los procedimientos adecuados. La tercera clasificación tenemos la competencia por razón de grado. Esta es por criterio funcional. Jóvenes. Esto aparece en los sistemas organizados, ¿no? de la función judicial, donde aparecen varias instancias, aunque ya mencionamos algo. En todos los casos, jóvenes, en todos los litigios, siempre existen dos instancias. ¿Sí? Aunque ya dije algo en un momento. Hay dos instancias. La primera instancia, entonces, es que conoce el juez competente, ¿no? Ante él se planteó la acción, se desarrolló esa acción judicial en un proceso, un debido proceso, finaliza con una sentencia, ¿no? Esa sentencia, jóvenes, siempre también es posible ser impugnada. Ya existe la posibilidad con base a la ley señala. Entonces, si una sentencia es impugnada, significa que su contenido se revisa por otro juzgado, otro órgano, que en el caso nuestro, yo dije, por un tribunal, o sea, colegiado. Ahí viene ya la ubicación del juzgado de primera instancia y el tribunal o corte de apelaciones. Entonces, la competencia por grado significa, este asunto se está tramitando en primera instancia, es el primer grado, ¿eh? El primer nivel. Ahí se debe tramitar, ahí se debe conocer, ahí se deben alegar derechos, hasta con la sentencia. Muy bien. Si se impugna esta sentencia, nace una segunda instancia. Entonces, hay un segundo grado. Los asuntos que se vayan a alegar en este momento, ¿verdad? En esta instancia, señores, el órgano jurisdiccional competente va a ser el tribunal o la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque el juzgado de primera instancia, el primer grado, ya quedó, como quien dice, calladito, si ustedes quieren llamarle, ¿verdad? Quedó en suspenso sus funciones. Porque todos los resultados de una función realizada en momento anterior está siendo analizada, discutida por otro órgano colegiado de mayor jerarquía que él, ¿verdad? Siempre la materia, dentro de la materia, por supuesto, ¿no? Entonces, jóvenes, la competencia de primer grado es el desarrollo del proceso en la primera instancia. La competencia de segundo grado es que todo lo que se alega, lo que se haga ver y probar en este momento es competencia de segundo grado, ¿no? Entonces uno, en la vida práctica, hay que estar constantemente ubicado en ese sentido, ¿no? Si se apeló una sentencia, ¿no? De un caso concreto de parte de ustedes, de cualquier presentación de un medio de prueba, alguna observación, alguna objeción que se haga, tienen que hacerle ante el tribunal colegiado o corte de apelaciones, ya no ante el juez de primera, porque si se presenta un memorial, un alegato en el juzgado donde estuvo anteriormente, simplemente le va a decir,
ya no soy competente, por favor diríjase al órgano competente. Entonces, uno en ese momento tiene que estar bien definido, bien ubicado, bien conocido del desarrollo del proceso, ¿no? Eso significa, la competencia puede darse entonces en 2 grados. El primer grado es cuando está desarrollando en un juez de primera instancia. El segundo grado es cuando se está desarrollando el mismo asunto en un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, ¿vale? Que es el tribunal o sala de la Corte de Apelaciones. Penal, si fuera asunto penal, ¿vale? Laboral, si fuera asunto laboral. Civil, si fuera asunto civil. Sí, es competencia por materia y aquí por grado, ¿vale? Y el grado viene siendo, o sea, en virtud del conocimiento y en el mismo momento. O sea que en el segundo grado se da la sentencia. ¿Cómo? ¿En el segundo grado se dan la sentencia o se pueden los dos? Papá, en el segundo grado se emitirá, buena pregunta, Armando, en el segundo grado también se da otra sentencia. ¿Sí? Se da otra sentencia. Y qué bueno, aquí me hace reflexionar y les voy a explicar. Si la sala, fíjense ustedes, ratifica o confirma la sentencia de primer grado, significa que el derecho que afecta a una parte se va a mantener, ¿verdad? Y el derecho que le beneficia a la otra parte se mantiene. Pero el sujeto afectado podrá recurrir aún, siempre y cuando haya razón fundante. Ojo, a veces se recuerdan ustedes que aquí creo que hablamos, sí creo que hablamos con ustedes en un momento, ¿no? Del recurso de casación, ¿ya? Hay otro medio, pero este recurso de casación que la ley establece, jóvenes, como medio de impugnación, ¿va? Y que lo que se busca con un recurso de esta naturaleza es que se sigue revisando el contenido de la sentencia en el grado más alto, ¿no? En el grado más alto. Eso puede decirse entonces, ya llegó a un tercer grado, ¿no? Al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Casación. Pero este último, Armando, y para todos ustedes, compañeros, para casos excepcionales, ¿no? Y solamente se plantea por 2 razones, digo, razón de fondo y razón de forma. Un medio de impugnación muy técnico, muy especial. ¿Por qué? Porque se necesita argumento doctrinario, argumento legal de fondo, ya, profundo. Entonces, si realmente hay un derecho que afecta profundamente un elemento para la vida, por ejemplo, para la libertad, para la salud, ocurrencia, ¿va? Puede hacer alegar eso hasta el conocimiento del órgano supremo, ¿va? Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara de Casación, un tercer grado, un tercer momento, ¿va? Pero esto depende de los asuntos, depende del caso, ¿no? Muy bien. Esto es lo que estamos manifestando porque, jóvenes, nuestra ley, la Constitución Política y la ley del organismo judicial manifiestan, establecen con claridad que todos los procesos judiciales únicamente se desarrollan hasta, escúcheme, hasta segunda instancia. ¿Ya? La excepción que mencionamos es el recurso de casación, pero esa es una posibilidad. ¿Están? Por lo tanto, Armando, sí te emiten sentencia, ¿no? Sentencia de primer grado por el juez de primera instancia, ¿va? Es el que se está impugnando. Muy bien, en virtud de la apelación, se revisa y el resultado es otra sentencia. Esa sentencia va a ser igual que la impugnada o va a ser distinto porque se revocó, porque se modificó o bien se confirma, porque es el objeto de los recursos. Entonces, esta es una sentencia nuevamente. ¿Estamos? Siempre la consecuencia o el resultado
de una instancia dentro del cual se desarrolla un proceso, un debido proceso, jóvenes, termina con una sentencia. ¿Sí? Muy bien. Por último, está la competencia por razón de cuantía. O sea, jóvenes, la importancia económica de un juicio, de un litigio, determina formalidades procesales. ¿Ya? En el caso, en Guatemala, tenemos esta realidad ya civil, en materia civil. Y de manera tan especial también en los préstamos de los mutuos hipotecarios. Aquellos ejemplos que hablaba anteriormente, que la compra de un bien inmueble a bajas condiciones, es decir, el pago a plazo, etcétera, y se incumple, etcétera. Depende de la cantidad que haga falta pagar, ¿no? Suma de dinero pendiente a cancelar, esa suma de dinero, fíjense, tomar en cuenta en su momento para plantear el juicio, ¿no? Para reclamar en contra de aquel que no ha pagado la totalidad del contrato. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, autoridad máxima del organismo judicial, determina, y yo lo critico así porque a veces nos llevan y nos traen, decimos comúnmente en los juzgados civiles, es que modifican constantemente el valor o el económico del juicio. Si el dinero que representa un juicio, el valor como base del reclamo, es elevado a ser en primera instancia civil, o es una determinada cantidad, va a un juzgado de paz civil. Pero eso lo determina, digo, el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí definitivamente se define una competencia. ¿Y cómo le llaman la competencia? Por razón de la cuantía, es decir, la cantidad de dinero que representa el costo o el valor a cobrar o a pagar la otra parte, ¿no? Con base a ese criterio es que se plantea un juicio ejecutivo reclamando el pago de la cosa pendiente de pago total, ¿no? Eso lo determina uno. ¿Cómo lo determina uno? Tendrá que tener a la vista un acuerdo especial que ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Allá hay un acuerdo ahorita, ojalá que no se haya modificado, porque en el 2006, hace unos 10 años ya, 12, 18, como 15 años ya está vigente un acuerdo donde se modificó una vía anteriormente allá por el año 97, ¿no? Entonces, esto se modificó y dice que se modifica el acuerdo número 597 de la Corte Suprema de Justicia, la cual queda así. Y fíjense usted, por territorio incluso, ¿no? Dice, en el municipio de Guatemala, hasta 60,000 quetzales. En las cabeceras departamentales y el municipio de Cuatro. Se va señalando hasta por una cantidad, ¿sabes?, de 30,000 quetzales y va bajando de 20,000 a 10,000 quetzales. Es decir, la suma de dinero, el valor del reclamo que se hace, es que la determina el órgano tribunal que va a ser competente para plantear la acción. ¿Bien? Si pónganse ustedes, si se les adeuda una cantidad de dinero de 70,000, por ejemplo, ¿no? Y estando en el departamento de Guatemala, el municipio de Guatemala, pues ahí no va a ser un juzgado de paz, sino que va a ser un juzgado de primera instancia, ¿va?, de la capital. Porque aquí dice 1,000, pero si ustedes se les adeuda 70,000 quetzales, eso definitivamente va a tener que llegar al conocimiento de un juzgado de primera instancia. Y así se van determinando esta cantidad, pero, repito, lo hacen por criterio de la Corte Suprema de Justicia. Y considero también, y lo aclaro, no de manera antojadiza, sino que también la carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y es la razón porque muchos juzgados se cargan de trabajo, otros juzgados que no tienen. Bueno, ese es un desorden que se manifiesta en los juzgados de
de materia civil en nuestra realidad. Y por último, la competencia por razón de turno. Aquí se da porque la realidad nuestra, generalmente en materia penal, jóvenes. En materia penal, en nuestra realidad, existen juzgados de paz penales, son los que atienden en horas inhábiles. Lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, hay unos juzgados penales que quedan de turno, es decir, habilitados para atender los hechos, ¿ya? Que suceda el transcurso del resto de la tarde, el transcurso de la noche para el día siguiente, ¿no? Esto lo determina el organismo judicial, ¿verdad? ¿Qué juzgados se colocan y toman turno un lunes, un martes y así, un miércoles, transcurso de la semana? Igualmente en los departamentos, igualmente en los municipios, ¿no? Siempre juzgados de turnos. Entonces, la competencia por razones de turno, oiga bien, sucedió allá en la zona 11 de Misco. Los que son de Misco y los que residen en la zona 11 de Misco, donde queda ubicado, ¿va? Yo más o menos me ubico allá por las colonias estas Minervas, planes de mineras, por ahí, ¿va? Aquí, cerca, por supuesto, es zona 11 de Misco, ¿no? Por ahí. Si ese caso sucedió allá, en ese lugar, zona 11 de Misco, ¿cuál va a ser el juzgado de turno competente para conocerlo? No va a ser el juzgado de la ciudad de Guatemala, sino que va a ser el juzgado de turno arriba del municipio de Misco. Básicamente están ubicados cerca de la calzada San Juan y la calzada Mateo Flores, ¿no? De esa parte, ahí están ubicados los juzgados de Misco. Ahí se ubica generalmente el juzgado de turno, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, para no alegar falta de competencia, ¿no? O incompetente para conocer este hecho acaecido allá en la zona 11 de Misco, la ciudad capital, sino que fijamente, ahí sí tiene que estar atento el abogado, tiene que estar atento también los que apoya o auxilia, en estos casos, la Policía Nacional, los agentes de la fiscal del Ministerio Público, etcétera, estamos informar que esto sucedió en lugar tanto que corresponde al municipio de Misco. Entonces, el órgano competente de turno en ese momento es el juzgado y no el juzgado de la ciudad de Guatemala, ¿ah? O sucedido en el Milagro, no van a poder decir, mire, este le corresponde a San Juan Zacatepeque, sino que le corresponde a Misco, ¿ya? Geográficamente hablando. Entonces, eso hay que estar muy centrado en ese sentido. A eso se refiere la doctrina que hace la clasificación de la competencia, ¿no? Como un concepto limitante de la jurisdicción que decíamos, pues termina con clasificación acuciosa de alegar o manifestar competencia por turno en ese sentido. Yo me explico en ese sentido con ustedes con los ejemplos, ubicándonos de esa manera. Estamos, y de jóvenes, si les pido que tengan ahí el Código Penal, porque está el penal a la vista, creo que voy a caer en injusticia con ustedes, ¿va? Porque el nivel donde están aún no tienen estas leyes a la mano. Pero tal vez el día de mañana o más tarde, vayan por favor, porque hay que darle una lectura, porque mi obligación, había les dicho, tener a la vista y lo leemos ahorita, ¿va? Pero también el tiempo. Entonces yo quiero pedirles un favor, es que vean por ahí algunos artículos del Código Procesal Civil. Si no lo tienen, pues les va a servir entre unos 2 años, ¿va? Cuando están en Derecho Procesal Civil. Aquí o presten, si ayuden entre ustedes, por favor, y yo les quiero pedir que lean el artículo 2, 3, 4, 5, 6 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí habla
de las competencias especiales, acto de sumisión, prórroga de la competencia, habla ahí. Que hay que darle una lectura. Yo no les voy a pedir esto del examen porque también considero que justo con usted, pero sí, por favor, entérense desde ahorita. De igual manera, les quiero pedir favor en el Código Procesal Penal. Y recuerden que estamos manejando el Código Procesal ya, ¿va? ¿Por qué? Porque es acción o actividad, jóvenes, ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ya es el trabajo propio o directo de un abogado. Entonces, por favor, el Código Procesal Civil, Procesal Penal, el artículo 40, el 43. Solo 2 artículos ahí para que den ustedes un repaso de lo que se entiende por competencia, ¿no? Yo puse como el ejemplo de competencia de razones de turno, ¿va? El tema penal, de aquí por Misco, tiene que ser Misco y no la capital, etcétera. Eso es lo que manifiestan estas normas. Es decir, no estamos inventando acá, sino que son situaciones que están establecidas porque son situaciones que se manifiestan en la vida práctica. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué no hagamos eso ahora de hablar un poquito? Aquí vamos a iniciar ya una que quedó pendiente en su momento cuando estamos hablando de la jurisprudencia. Ustedes se recuerdan y que hablamos de la técnica jurídica y la rama de la técnica jurídica. Dejamos pendientes de analizar los problemas, dijimos, de la técnica jurídica. Se le llama problemas en este sentido. ¿Por qué? Porque no son programas. Problema es cuestión de entender, de comprender, de interpretar la vigencia, la aplicación de las leyes. Pues, por supuesto, eso es lo que vamos a ir analizando ahorita para terminar nuestro curso, ¿no? Que son aspectos muy fundamentales como a finales del curso para ustedes, ¿no? Repito que no son problemas así, bueno, problemas que vienen, son obstáculos grandes, no, sino que son problemas de, si se le presenta a uno, mano, ¿cómo voy a aplicar esta ley si ya no está vigente, por ejemplo? O uno se le presenta una ley y uno pregunta, ¿esta ley, cuál de las dos, por ejemplo, está vigente? ¿Va? Porque muchas veces las leyes cambian y ese es un pequeño problema. Luego el contenido, ¿no? Hay muchas leyes que no están claras en su contenido, es corto en su explicación o no hay definición también. Entonces, ¿qué puede ser uno, no? Y la ley del organismo judicial dice al respecto hasta que hay que recurrir a los diccionarios, dice Jones. También la ley recomienda eso, hasta hay que recurrir a los diccionarios para entender, dice la letra muerta, entender qué es lo que dice, qué es lo que quiso decir el legislador al redactar, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades que uno encuentra en la vida profesional. Por eso es que aquí el primer puntito que queremos mencionar es la vigencia de la ley. Este es un concepto muy, muy fundamental para la formación del abogado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de su definición, cómo se explica y qué sistema de vigencia se establece, clases de vigencia y terminación de la vigencia de la ley. Bueno. Hay algunos profesores, tratadistas por ahí, que dicen que las leyes son iguales que la pena. ¿Por qué? Dice que la persona nace y muere, ¿eh? Nace, tiene su vigencia, desarrollo, etcétera, y muere. Pues igual sucede con una ley. Una ley nace por una necesidad. ¿Ya? El legislador emite la ley para regular una situación,
un fenómeno manifestado, regularizar ahora. Bueno, la ley cumplirá su función, su razón de ser, y finalmente, quizás el fenómeno o la cosa manifestada termina su vigencia, esa ley también termina, ¿no? O sea, que la ley nace, se desarrolla aplicando, ¿no?, a casos concretos y también se muere. Pero muchas veces que el fenómeno no se muere, termina, sino que muchas veces el fenómeno, una situación o un problema, se modifica, ¿no?, se amplía su cobertura, su aplicación. Entonces, ¿qué obliga? Obliga a que la ley que regula esta situación debe también modificarse, pues, ¿ya? Ampliarse para adecuar a la situación dada. Por lo tanto, esta ley, si bien es cierto, nació, se desarrolló plenamente en un momento, pero que en este momento esta ley ya no es aplicable al fenómeno, ya no es aplicable al problema. Por lo tanto, esa ley que se amplíe, que se mejore, modificando, ¿no? O bien, terminamos esa ley y hagamos una nueva, ¿no? Entonces, esto es la razón de ser de la aplicación de la ley, porque decía yo, allá por el año 94, jóvenes, les voy a comentar un poco de experiencia de nosotros, porque yo soy de esa época. Yo estudié el derecho penal y el procesal penal bajo la vigencia de las leyes anteriores, pero resulta que allá por el 92, 93, el derecho penal en Guatemala obligó a adecuarse a situaciones que se estaban manifestando, ¿no? Y también la capacidad del organismo judicial, de los jueces con jurisdicción penal, ¿verdad?, y con competencia penal en el país, por territorio, todo eso lo que acabamos de leer, no se adecuaba a la realidad, ¿verdad?, del desenvolvimiento de la sociedad guatemalteca. Entonces, obligó a que el sistema de administración de justicia penal se modificara, que se adecuara a la situación dada. Entonces, el Código Procesal Penal fue modificado. Pero resulta que a finales del 93 o a mediados del 94, muchos casos penales estaban pendientes de resolverse, ¿va? ¿Sí? Estaban pendientes de resolverse. Y entró en vigor esta nueva ley. Entonces dice, ahí fue el primer conflicto, ¿va? ¿Qué ley se aplica para este caso que está vigente, no? ¿Aplicamos la nueva ley o aplicamos siempre esta ley que hoy quedó derogado o abrogado? Es que vamos a ver en este momento, ¿no? Esa situación que se dan en la realidad, eso es lo que son problemas que uno encuentra y que quizás son problemas, pero tienen solución, ¿verdad?, en la vida práctica. Eso es un poco la razón del por qué vamos a analizar estos conceptos de aquí en adelante. Nos va a dar tiempo esta semana. Esta semana solo tenemos 2 días. Jóvenes, tal vez la semana entrante, aprovechando un paréntesis, ya la semana entrante tenemos, ya no tenemos clase, según el calendario, pero creo yo, nos vamos a ocuparnos ahí por el miércoles. Yo los voy a invitar a que nos reunamos el viernes para que hablemos de un tema final, de las garantías, que es el programa, ¿va?, del trabajo, que es bonito. Vamos a hablar de la garantías y finalizamos. Pero de los otros 2 aspectos que nos falta, lo vamos a terminar de aquí al jueves. ¿Estamos? Bueno. Bueno, toda la vigencia de la ley, eso más o menos estoy amplificando con ustedes en la forma que se entiende. Entonces, es que dicen los maestros que la ley se iguala a la persona, ¿va?, que nace, se desarrolla, y, o sea, se aplica a la ley y se muere, ¿no? En el caso de la ley, se muere en el sentido de que hay que adecuar una nueva a la misma situación, porque esa situación está ampliada, pues, ¿verdad?, con otros elementos, con otros factores, otras condiciones, y así, ¿verdad? Puede ser que se modifique la ley para ser aplicada,
o ya no es posible modificarla, sino entonces démosle por finalizada y hagamos otra nueva. El ejemplo que puse, la nueva ley del Código Procesal Penal para nosotros, se aplicó entonces para casos nuevos. De ese tiempo a la fecha y está vigente el Código Procesal Penal. ¿Cómo se aplica el aparecimiento del Ministerio Público? Porque antes no estaba el Ministerio Público como está ahora, y era otro tipo de la forma en que se administraba justicia penal. Bueno, jóvenes, entonces, la vigencia en la vida, en otras palabras, de la ley, ¿va? Este es el momento de que la ley tiene fuerza y tiene aplicación, ¿sí? La vigencia, entonces, siendo un atributo de carácter formal que el Estado impone a las normas jurídicas. La vigencia deviene proceso de formación y sanción de la ley, que es la última etapa. Formación, pues bien, es dado por, o siendo dado por el organismo legislativo en nuestro medio, ¿no? Y sanción es una atribución del presidente de la República. Dice ustedes, distinto a la sanción como pena, ¿va? Que conocemos, que aplican los jueces, ¿no? La sanción acá, otorgada por la ley al presidente de la República en el sentido de autorizar. En ese sentido se entiende. Autorizar o no autorizar la vigencia de la ley que se le presentó. ¿Mm? Que hizo llegar el Congreso de la República al organismo ejecutivo. Ese se llama el acto aquel que el presidente de la República firma suscribiendo, ¿no?, la aceptación, ¿va?, de la ley para que se publique posteriormente. Esa es la actividad que le corresponde al presidente. La vigencia es un acto final de todo un proceso, desde la formación o iniciación de las leyes en el Congreso de la República hasta su sanción, y de la sanción mandan a publicar, y la publicación puede aparecer en qué momento entra en vigor la ley, es decir, empieza a tener vida, ¿ya?, acción, aplicación, conjunto de normas. Al igual, ¿verdad?, que la vida humana, pues, tiene un periodo de gestación, la ley, este proceso formal que mencionamos, por el cual la ley obtiene obligatoriedad y surte sus efectos después de su publicación en el Diario Oficial. Nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 180, ojo acá, si lo pueden anotar, lean ustedes, ¿verdad?, lo que estoy mencionando, 180 de la Constitución Política, que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación. Íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restringe su dicho. O sea, jóvenes, por norma constitucional y de carácter general, una ley entra en vigencia 8 días después de su publicación en el diario. Tiene que ser publicado, divulgado, para que llegue al conocimiento de la sociedad. En el caso nuestro, de sociedad guatemalteca, a todo mundo, que todo mundo se entere de la vigencia en el Diario Oficial. Algunos de ustedes conocen el Diario Oficial, pero inclusive Santuri ya conocen el Diario Oficial. Es un medio de divulgación, ¿no?, de estatal, a través del cual se publican, pues, todas las actividades que realiza el Estado de Guatemala. Por otro lado, su publicación es un poquito restringida, llamémosle de esa manera, porque no es libre, tampoco es gratuito, sino que es distribuido en la tipografía nacional, porque es la entidad que edita, pues, ese diario, y solo son distribuidos en las oficinas estatales, ¿no? Es decir, no es posible llegar al conocimiento libre y espontáneo, al conocimiento del ciudadano, ¿ya?, ciudadano común y corriente, le llaman, ¿sí? No todos tienen acceso a ese diario. Eso es una observación que hace, ¿va?, que es válido, porque así es, así sucede. Y si ahí se
publica una ley, no todo el mundo se entera de la ubicación de la ley. Ese es en términos general. Pero hay casos que la ley, la misma ley dice que entra en vigor de manera inmediata. Depende del asunto, ¿no?, que va a regularizar. Puede decir que entra en vigencia inmediatamente después de su publicación, pues se pensará al día siguiente, o entra en vigencia el día de su publicación. Eso lo tiene que decir la ley, ¿verdad? Si no lo dice, se entiende que como que el término humano, 8 días después de su publicación en el diario oficial, entra en vigor una ley. A partir de ahí se aplica la ley, entonces entra, como dijimos acá, entra o llega con obligatoriedad en todo el territorio nacional, pues después de ese término de publicación en el diario oficial. Ahora, jóvenes, previo a entrar en vigencia una ley, existe técnicamente un periodo que entre, fíjense usted, de la publicación y la entrada de vigencia. Lo que dijimos, entra en vigencia 8 días de su publicación. Hoy, 25 de octubre, se publicó una ley y dice, entra en vigencia 8 días después de esta publicación. ¿Cuándo van a ser esos 8 días? Y la otra pregunta va a ser, ¿será días continuos o días hábiles, ¿no? Porque también la ley hace esa separación, jóvenes. El concepto de día se los traslado, ¿no? El concepto de día o la palabra día, cuando se maneja en una ley, debe entenderse como tiempo hábil nada más, es decir, de lunes a viernes, ¿sí? No sábado, no domingo, y tampoco días festivos, dice, o asueto, ¿sí? Entonces, aquí con nosotros, si entró en vigor hoy 25, se publica hoy 25 y entra en vigor 8 días después, entonces debemos de contar, por favor, los días hábiles. Así debe entenderse de conformidad con la ley del organismo judicial. Muy bien. Dicho esto, ese periodo, ese lapso que queda aquí de su publicación para dentro de 8 días, este lapso, ¿cómo se le llama técnicamente, no? Aquí como que hay un vacío, ¿no? Hay un vacío. Técnicamente acá, en los libros creo que ustedes lo encuentran, ¿va? Aquí está la palabra, si lo encuentran, vacatio legis. Vacatio, como de vacaciones, ¿va? Vacatio legis. Así se le denomina ese tiempo, ese espacio que queda libre o vacío, si ustedes quieren, entre la publicación y la entrada de vigor de la ley nueva, se llama vacatio legis. Y que tiene por objeto que la nueva ley sea del conocimiento de la comunidad. Es decir, de entre este lapso de su publicación, que la ley de aquí, publicado hoy 25, que la población, así dice la buena razón, ¿no?, que entra al conocimiento del ciudadano, que se ponga a leer, ¿va?, hoy, mañana, pasado mañana, hasta llega el momento de los 8 días de entrada de vigor. ¿Sí? Esa es la razón de ser. Ese espacio vacatio legis sirve para que el ciudadano se entere de la nueva ley, lea el contenido de la nueva ley. ¿Le va a beneficiar o le va a perjudicar, ¿va? Y aquí puede darse, si se le perjudica, podrán oponerse, impugnando, diciendo que esta ley nos afecta, etcétera, etcétera. Eso a través de la acción de inconstitucionalidad como garantía que vamos a ver entre 8 días, pienso yo, porque el lunes, que es lunes próximo, va a ser 1 de noviembre, es asueto, ¿verdad? Entonces nos veremos el miércoles, ¿verdad? Muy bien, entonces, antes de terminar aquí, si tienen ahí la posibilidad de seguir leyendo este tema en los libros que ustedes tienen, me gustaría que la lean. Porque siempre digo yo, lean, porque cuando vengan ustedes en clase, intervengan. Así como hizo el amigo que nos hizo su intervención, que excelente y oportuno, porque me dio lugar a aclarar ciertas
cosas que había quedado pendiente, ¿no? Es una llamada de atención que hacemos. Por favor, pues, descanse el día de hoy y nos vemos el jueves 28. Feliz tarde.